Hola amigos de Long Range, ¿cómo están? Hace tiempo que no hacemos videos, pero ya estamos nuevamente haciendo lo nuestro, ¿verdad? Hoy tenemos un entretenido programa en el cual vamos a hablar de una eterna rivalidad que se ha dado entre dos calibres, ¿sí? El 6.5 Creedmoor y el 308. Pero ojo, no es otro nuevamente video fome que se habla lo mismo. Hoy esperamos tocar los temas más relevantes para los tiradores chilenos, en qué nos afecta acá. Hay variedad, no hay variedad, desgaste cañón, duración, balística y una serie de temas que son sumamente relevantes para el tirador local y que les permitirán en definitiva tomar una decisión más informada. Me han preguntado mucho por redes sociales qué rifle comprar, qué variedad. Son distintos, no son iguales, cada uno tiene sus ventajas y desventajas y esperamos en este programa poder tratar esos temas y que queden ustedes más conformes. Así que, como les digo siempre, atentos al video, véanlo hasta el final, dejen los comentarios abajo si tienen alguna duda y vamos con ello. Bueno, tal como les comentaba al principio de la introducción de este programa, hoy vamos a hablar del 6.5 Creedmoor y del 308. Una breve historia de ambos calibres, antes de empezar, no tan fome, así metiéndole el tema de la balística. El 308 Winchester fue desarrollado en 1954 como un calibre civil que derivaba del 7.62 OTAN o NATO. Ampliamente utilizado por fuerzas militares norteamericanas y de otros países del mundo, sobre todo en los Marines, snipers, francotiradores, que lo desarrollaron y lo ocuparon bastante, hasta el día de hoy también se ocupa en sus rifles, y que claramente ha sido un calibre probado muy bueno y que ha dado excelentes resultados. Por otro lado, el 6.5 Creedmoor fue desarrollado el año 2007 por Hornady como un proyectil diseñado específicamente para el tiro de long range, idealmente en plataforma de short action, o sea, de acción corta, o sea, de calibre bajo los mangos. Y ese era su propósito inicial, poder desarrollar este calibre para tener una trayectoria mucho más plana, con mayores prestaciones y con un alto coeficiente balístico. En ese sentido caemos un poco en la balística de ambos. El peso del proyectil 308 es un poquito mayor, 180, 185 grains, mientras que el 6.5 Creedmoor llega a los 140, 143 grains. En general, los límites superiores. En el tamaño diámetro, estamos hablando del 308, es un .308 pulgadas, ese es su ancho, versus el 6.5 Creedmoor, que es 6.5 milímetros o el equivalente a .264 pulgadas. O sea, veremos que es un proyectil más fino, más delgado. ¿Okay? En velocidades, vemos que el 6.5 Creedmoor alcanza aproximadamente en esta tabla 2700 pies por segundo, mientras que el 308 llega a los 2600. Como veremos en una comparación de proyectiles Hornady y LED, porque obviamente no podemos llegar y pescar peras con manzanas, pero en este caso, en estos proyectiles llegan a estas velocidades, lo cual nos da más o menos un estándar de comparación. ¿Okay? Respecto al coeficiente balístico del 6.5 Creedmoor, claramente nos damos cuenta que es superior con un .625 versus un .552 del 308. El coeficiente balístico, recordemos que es la capacidad de ese proyectil para ir penetrando el viento. Por lo tanto, un número superior en esta tabla, que es el factor G1, nos daría que el 6.5 es mucho más eficiente, ¿verdad? Respecto a las velocidades, nos damos cuenta que hay una diferencia alrededor de 100 FPS entre cada una de ellas, y lo cual es bastante bueno. Sin embargo, al ser más eficiente el 6.5 Creedmoor, vuela mejor. ¿En qué sentido? Que si bien se mantiene en la tabla de velocidades una velocidad más o menos constante entre 100 y 200 fps hasta las 1000 yardas o 900 metros, el 6.5 Creedmoor tiene una capacidad, como tiene un mayor coeficiente balístico, que pasado los 500 metros empieza a tener una caída menor a la del 308. El 308 cae más y por lo tanto tiene un factor de caída superior al del 6.5 Creedmoor, lo que lo hace ya a esas distancias superiores. El 6.5 se vuelve un poquito más eficiente porque vuela mejor que el 308. Respecto al retroceso, podríamos decir que ambos calibres del 6.5 tienen un retroceso un poco menor que el del 308, sobre todo si lo vemos con performance pensados como cacería. El 308 tiene un retroceso un poquito superior al del 6.5 Creedmoor, más o menos
no tan dramático, pero sí en el fondo un retroceso superior, lo que hace al 6.5 un calibre un poco más fácil de manejar a la hora de entrar en cacería. Otro tema relevante que podemos ver en respecto a uno de los dos es la duración del cañón. Si bien el 308 tiene una duración superior de cañón, es decir, la duración aproximada más o menos ocupando los mismos proyectiles a la misma velocidad, el caso del 308 podría llegar alrededor de los 5000 tiros. El caso del 6.5 Creedmoor, la duración del cañón llegaría a 2500 aproximadamente, casi 3000 tiros, dependiendo del uso que se le dé. Por lo tanto, podríamos decir que el 6.5 desgasta los cañones más rápido. Y eso es obvio, al ser un proyectil más rápido, produce un mayor desgaste del cañón, lo cual significa cambiar cañones en forma más seguida, versus que el 308 dura un poquito más al ser un proyectil un poco más lento. Otro tema relevante es relación al costo de la munición y la variedad de este tipo de proyectiles en Chile. Hace un tiempo, si bien es cierto, el 6.5 no se veía mucho en los estantes de las armerías nacionales, casi nada, ahora se ve bastante, con una variedad tanto de municiones como de fusiles. Respecto a los costos de ambos, diría yo que están bastante parejos, sobre todo si hablamos de lo que es recarga. Recargar ya sea 308 o recargar 6.5 Creedmoor es más o menos similar, los insumos tienen más o menos los mismos costos, estamos hablando de la pólvora, los primers y los proyectiles, y también la bala factory en ambos municiones también es reparecido en cuanto a precios de las distintas marcas que existen, ya sea Hornady, Remington, Fiocchi, etc. Podemos encontrar que el costo es más o menos parecido. Respecto a las plataformas, los fusiles de ambos calibres también podemos encontrar que es más o menos parecido entre uno y otro. Por lo tanto, finalmente la decisión de uno y otro calibre recae específicamente en el uso que uno le quiera dar, la capacidad que uno tenga para poder decidir entre uno y otro calibre según los usos que uno le va a dar. Entonces, ambos calibres tienen sus ventajas y desventajas, por lo tanto va a ser una decisión finalmente del usuario cuál calibre va a elegir, si el 6.5 Creedmoor o el 308. Tal como les digo, no hay un mejor calibre o hay uno que dijera, ya, en realidad conviene comprar esto. Si por ejemplo para uno el costo es importante, bueno, quizá o la variedad o algo más simple, el 308, porque quizá el cañón dura más. Si en otro caso el costo no es tan relevante y uno está dispuesto un poco a cambiar el plato, perfecto, comprar el 6.5 Creedmoor, que si bien es cierto un calibre mucho más eficiente y que vuela mejor, y poder tener, eso sí, consideración que probablemente va a sufrir un desgaste de cañón mayor, por ejemplo. Pero finalmente la decisión está en ustedes y serán ustedes finalmente los que determinarán qué calibre comprar. Espero que el video les haya gustado. Recuerden siempre suscribirse al canal, darle like a este video, dejar sus comentarios si quieren que profundicemos un tema, ningún problema. Y como siempre, nos vemos en el polígono. Cuídense mucho. Chao.